Dice, destaca que ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moshe. Y Moshe dijo, esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder espiar, experimentar la gloria del Eterno. Anoten que le dijo Moshe a Aarón. Esto es lo que Hashem ha mandado. Uno, que lo que representa el estudio de la Torah. Que hagáis la obediencia a la Torah con motivo correcto, no con el motivo de soberbia, de altivez, de arrogancia, que a veces se nos sale, quién sabe más, quién sabe menos, y se pone como una discusión que lo único que deja ver es nuestras miserias, nuestras ruinas, no es nada más. El motivo de estudiar la Torah es para aplicarla, es para vivirla, para hacer la carne en nosotros. Esa tiene que ser la motivación correcta de Sí, estudiarla. More, ¿Sí? ¿Quién está hablando? yo, Juan David, por lo que está diciendo de la característica de Aarón, de cómo se debería sentir, es por lo que él viene a cometer pues una embarrada sin querer queriendo, pues, y pues un poco grave, un poco delicada, por eso él debe experimentarlo y ser la cabeza del que va a llevar esa experimentada. Él fue el promotor del becerro, sí, señor. De eso se trata. Sí, señor. Pero por lo tanto, la gloria divina, o sea, la Shejinah de Hashem, no obraba ni en él ni en el pueblo. Entonces se necesitaba atraer la presencia divina. No es que era que venía, sino que fluyera dentro de él. Recuerde que aquí hay dos campamentos. Mahanaim, está el campamento de Israel y dentro del campamento de Israel está el campamento de Hashem, dando a entender que Israel es como el cuerpo y el espíritu es el eterno. En este orden de idea, que no está nuestra naturaleza física, pero internamente la vida es el eterno mismo. ¿Correcto? Correcto. Bueno, la gloria de Hashem se aparece a vosotros el resultado de los dos primeros. Entonces, en ese orden de ideas, señores, Aarón hace ese sacrificio, o sea, esa muerte, esa ofrenda por sus pecados, por sus faltas, ¿sí? Para expiar y ser elevado, porque él va a ser el líder de los Coanim, el sacerdote que va a ser el ejemplo del pueblo, que va a representar al pueblo, así como lo llevó al pecado, ahora lo va a llevar a la santidad, lo va a llevar a la pureza, lo va a llevar a la consagración del Eterno. Entonces Aarón tiene que presentar ese tipo de ofrenda. O sea, ese tipo de ofrenda tenía que ver con su dinero, porque él no era ganadero, él no era, él era de la tribu y no tenía ni siquiera tierra, ¿sí? Quiere decir que tenía que comprar el animal y presentar el animal como esa ofrenda personal que él tiene. Eso es lo que significa Corbán, lo que cuesta mi cabeza. O sea, él tenía que presentar un animal sin defecto, limpio, para ser acepto delante del Eterno. Esto significa que era su sustituto, por lo tanto, tenía que hacerlo mejor. Baruch Hashem. Eso está del verso 1 al verso 7, más o menos ahí voy. Ya el verso 7 dice, entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos tal como Hashem ha ordenado. Si ven, aún esta es la ordenanza. Entonces, Aarón tiene que presentar. Moshe le vuelvo a decir, parece que Aarón no lo había hecho aún. Entonces, tenía que ofrecer, tenía que presentar esa ofrenda para acercarse al bendito sea, para expiar y poder ascender, o sea, poder subir, porque su estado moral y ético, espiritual estaba muy caído. Si estaba muy caído porque se sentía culpable de lo que él había llevado al pueblo a la idolatría.
Si hay algo que nos hace sentir culpables, es que cuando uno obra bien y las personas obran mal con uno, esa persona se siente mal. Lo mismo es cuando el bendito sea obra bien para nosotros, nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha bendecido, nos ha sanado, y nosotros pecar, fallar, entonces eso nos hace sentir mal y eso nos trae la culpa. ¿Ves? Porque si Él se porta bien con nosotros, ¿por qué no hacer consecuente con eso? ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿Correcto? Entonces, eso significa que eso es lo que nos lleva. Y Aarón aquí está delante del Eterno presentando esta ofrenda. Baruch Hashem. La modalidad es la misma. Hoy quisiera avanzar más al ya que la paracha pasada. Así que la misma. ¿Por qué no la voy a dar larga? Para que no sea tedioso, no sea cansón. Entonces vamos a explicar estos dos primeros aliyah y tenemos un tiempo de pregunta y luego entro vuelta para las otras aliyah. ¿Correcto? Bendito sea el Padre. Por segunda vez Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y haga su trabajo. Esta escritura nos enseña que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados, sabiendo que Hashem ha provisto por su sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de Él. Si se dan cuenta ustedes que cuando una persona falla y peca, se esconde, no quiere volver, y la primera excusa que dice, no, ¿para qué se le morcilla al diablo? ¿Cierto? ¿Para qué pecar y rezar? Hay unos que son demasiado sinvergüenza, hay otros que les cuesta más, pero lo único que hace es negarse a una realidad, porque antes que tú peques, antes que yo peque, antes que nosotros pequemos, ya Hashem nos ha provisto, nos ha perdonado. Eso no nos dice vaya y peque que ya tienes perdón, no. Significa que el amor del Eterno es tan grande que sabe que vamos a fallar, que nos da provisión para perdonarnos, nos da oportunidad para arrepentirnos, nos da la oportunidad para tomar las cosas con calma y volvernos a su presencia. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sino que aquí hay diferencia en el pecado. Uno, escucha. El pecado voluntario, que se llama el pecado repetitivo, ese no es este que estoy hablando. Ese es de muerte, que toca interceder para darle vida. Pero un pecado no voluntario, ya hay perdón, ya acércate, declara tu pecado, confiesa y tienes perdón delante del Eterno. ¿Correcto? Por eso dice que el pecado voluntario tiene juicio y hervor del Eterno. ¿Qué significa eso? Significa que el creador, de alguna manera, su voluntad y su amor de perdonarnos a nosotros, nos da esas oportunidades, pero tenemos que ser claros. A eso me refiero, que la Biblia dice que el que practique el pecado, note bien, capítulo 3 de Primera de Juan, verso 9, que si hemos muerto al pecado, no viviremos en él. No somos pecadores arrepentidos. El Eterno perdona y olvida. Dice que no se vuelve a acordar del pecado. El problema es que nosotros con nuestra conciencia nos sentimos tan mal y por las prédicas muchas veces que uno escucha tantos predicadores, pastores y de congregaciones muy grandes y antiguos, dicen, no, es que somos pecadores arrepentidos, siempre seremos pecadores. No, eso es una mentira. Eso no va con el testimonio escritural. Eso no es de acuerdo a las escrituras. Dice que si hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos en él? Quiere decir que sí se elimina el pecado. Sí se elimina el pecado se elimina, tenemos que eliminarnos de nosotros, tenemos que no vivir más en el pecado. Y una cosa es practicar el pecado, otra cosa es pecar. Practicar el pecado es estar muerto, ese pecado es muerte, pero otra cosa es pecar, Baruch Hashem. Pero la Biblia dice que, hijitos míos, si tenéis, un momentico Juanito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, 1 Juan 1:9.
Por favor, ahí termino para que hagan las preguntas. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede hacer. Juan, Sí, señor. o aporte, pregunta o Eh, contradicción pues también. de pronto, Voy a hacerlo. es como para afirmar un poco lo que su merced acaba de decir, y es con Señor. respecto a la diferencia del pecado que se cometió. Bien, ya lo dijo usted, que Eva es del octavo día, y en el octavo día es donde sucede, digamos, el bochornoso error, el pecado, pero ese sí fue voluntario. ¿Por qué? Porque ya le habían dado una instrucción de no hacerlo, mientras que aquí Aarón comete un error y todavía no le han dado la instrucción. Entonces sería involuntario el error que comete Aarón, mientras que el de Eva sí es voluntario. Baruch Hashem, Dios del cielo. Estoy haciendo un trabajo bueno. Sí, me alegra, me alegra. Me gozo profundamente, señor Juanito. Cómo lo viene captando. Ah, está creciendo, está creciendo. Eso se llama crecer. La diferencia de Aarón con Eva es ese. Lo he dicho por 5 años casi con ustedes y nadie había llegado allí. Porque Eva tenía instrucción. Porque el Eterno instruyó a Adán y el instruirlo a Adán instruyó a Eva. Y esa es la consecuencia. Mientras Aarón no tenía instrucción. Sí, eso no lo hace menos pecador. Lo hace, comete pecado. Pero la instrucción le da más muerte. Los pecados de muerte son cuando hay instrucción. ¿Sí? Cuando se sabe qué hay que hacer y no se hace. Por eso dice que con el bien se vence el mal, pero hay que hacer el mal sabiendo el bien. ¿Correcto? Correcto, señores. Puede preguntar. A ver, ¿quién más tiene preguntas? Julia me está preguntando que si ya. Claro que sí. ¿Alguien más tiene pregunta? Maestro, buenos días. Hola, Luz, cuéntame. ¿Cómo estás? Es que tú estabas dando como algunos pasos de lo que le dijo el Eterno para perdonar, y el primero dijiste que es hacer la obediencia según la Torah con el motivo correcto. Pero ¿hay otros pasos o solo es ese? No, señor, hay más, pero pues como vamos poco a poco, Ah, bueno, maestro, es eso. pero ya vamos, ya te vamos aclarando. Listo, gracias, maestro. Listo. Permítame avanzar. O más bien, quiero saber aquí es cómo vamos, para aclararle un poco a Luz más adelante. Por favor, ¿alguien más tiene pregunta? More, Shalom, buenos días. Señor Arquillo. More, la pregunta mía es la siguiente. Yo mirando acá lo que usted decía de Primera de Juan 3:9. Bueno, entonces yo veo que la cuestión de la salvación o del perdón más bien del sacrificio de Yeshua, cuando nos dice de que somos por gracia, digamos, salvados o el término que se quiera utilizar. Yo estoy entendiendo que esa gracia es porque Él cubrió mi pecado, o sea, me reseteó, hablar en términos como técnicos, lo resetea a uno, resetea al ser humano, al pecado, pero es para que tú sigas viviendo en una vida de integridad, no para decir, es que Él me justificó, entonces yo sigo pecando porque ya estoy justificado. Eso quiere decir que si la persona continúa en pecado, entonces no recibe esa, por así decir, voy a utilizar esa palabra, la salvación o el perdón o lo que se quiera utilizar en ese término, porque es una persona que aún teniendo la oportunidad del puente que se le tendió, no está pasando por ese puente. Sí, eso es lo que yo quiero decir y usted qué Sí, dice de está eso. bien. Estás parafraseando, pero entre la comprensión es correcta. Se le extiende un puente. Sí, lo que pasa es que la palabra salvación es muy compleja y tenemos que aclararla también.
llegará su momento, dentro del contexto hebraico y bíblico, ¿correcto? Porque es más usada dentro del contexto cristiano. Y eso tiene muchas otras connotaciones. Pero está bien, Arqui, sí, sí, es que es diferente el que tiene instrucción con el que no la tiene. ¿Mm? Y en viceversa, lo mismo, es lo mismo. Si la gracia del bendito sea que le está justificando y le está diciendo que ya está perdonado, pero él insiste en seguirse ensuciando, o sea, él está, dice, pisoteando la sangre del pacto. Eso es lo que dice Hebreo. ¿Listo? ¿Alguien más? O sea que ahí la gracia, ahí, perdón, More, ahí la gracia entonces no alcanza porque por más gracia que haya, la persona está desechando la gracia. O sea, ya entras en desgracia. Correcto. Si hay una gracia, si hay una gracia, pero él la está desechando, él no la está tomando. ¿Correcto? Por eso la fuerza de la gracia está en que la decisión la toma el ser humano. O sea, Dios pone la gracia, es decir, Él pone 50 centavos para el peso, pero entonces Él le dice al ser humano, bueno, mijo, yo puse 50, ahora usted ponga los 50 para el peso. Póngale más, ponga que puso el 100, pero necesita el paso, necesita la Sí. decisión. No le ponga los 50 centavos, que puso el 100, ya pagó. En este caso pagó, sí. pero no te puedo obligar y no te voy a obligar que tú camines, sino tú decides, ¿correcto? Esta primera, que es la justicia imputada, esta primera, él puso todo, lo puso todo, lo dio todo, ¿ya? ¿El porcentaje sería 90%? No, 100. No, 100%. 100%. El 100. Es el 100. Aquí no hay deuda, es el 100. Dice que él compró. Él no dice, di una parte por ustedes. Él dice que nos compró. Él dio el 100. Pero no nos va a obligar. Él pagó la deuda de esa persona. ¿Se acuerdan en la parábola? Él pagó toda. Él no se puso a pagar el 90, sino que la pagó toda. Por eso le digo, ni el 90 ni el 5 centavos. Él dio el 100. Él dio el 100, pero no te obliga, no nos obliga. Él quiere que tú des el paso, que tú tengas conciencia y tú camines, porque quieres caminar. ¿Está claro? Sí. Correcto. ¿Alguien más? Por favor, aprovechen. More, Maestro, una pregunta. Uno por uno. Dale. Sí, señor. Una pregunta, pues es que es como muy, digamos, literal, pero quisiera saber cuál es el significado cuando el animal tiene pezuña, eso qué significa como en términos espirituales o físicos, no sé, el tener pezuña, el tener la pezuña vendida y no tenerla, ¿eso tiene ahí Claro, alguna razón? ya, ahí ya no hemos llegado a esa parte, pero posiblemente no alcancemos. Entonces aclaremos. Eso se llama Kasru. Anoten, Kasru, el señor del tablero. Kasru significa dieta bíblica, la dieta del alma. ¿Sí? El comer no es solo para llenar el estómago, porque no tendría sentido solamente eso. El comer es para comer para el alma. Y cuando comemos para el alma, o sea, levantamos nuestro ser, nuestro espíritu para el espíritu, entonces alimentamos el cuerpo. Entonces el Eterno nos dejó y nos dio una lista de animales que podríamos comer, si ves que está dentro de la lista, y unos animales que no podríamos comer, que no son de comer más bien. Y entonces ahí lo hace lo que es kosher y lo que es refuah. La palabra kosher quiere decir lo que es puro y lo que es impuro, no inmundo, sino que Reina Valera y otras versiones traducen muy pésimamente inmundo y da a entender otra cosa. Impuro quiere decir que no es apto para el alimento. Entonces, lo primero que nos está diciendo es que lo que tienen pezuña hendida son características y rumea son los actos, pero si tiene que tener las dos características en cuanto a cuadrúpedo, a este tipo de animal para comer. Las características pezuña hendida y que rumea. Si rumea y no tiene pezuña hendida, no es característico. Si tiene pezuña hendida y no rumea, no es acto. Ejemplo, la vaca tiene pezuña hendida y rumea.
Así mismo, pero el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumea. Por eso el cerdo está por fuera. El cerdo no fue creado para el alimento. Inclusive, el cerdo es pura materia. El cerdo, toda la grasita, el chicharroncito. Uy, que no hayan paisas aquí, que no hayan paisas. Ah, pero Juancho es paisa. Uy, Dios mío. Ese chicharroncito no es la grasita que usted cree que come. Eso es, con el respeto y todo, me permiten, discúlpenme en utilizar este término, es justamente el cerdo no tiene poro. No tiene poro. Y al no tener poro, entonces no puede eliminar su toxina. Y al no eliminar su toxina, toda esa grasa no es grasa, sino materia. Es pus, es negativa. Y además de eso, tiene otra que se llama la triquinosis. Entonces, en los peces lo mismo. Los peces lo mismo. Para que sea kosher, tiene que tener aleta y escama. Si tiene aleta y no tiene escama, no es kosher. Si tiene escama y no tiene aleta, no es kosher. Tiene que tener. Y lo mismo pasa con las aves, correcto, como está escrito ahí. Y hay aves que no se deben de comer. Entonces, esto es lo que el Eterno ordena. ¿Correcto, Patricia? Sí, señor, gracias. Pati, Sí, señor, correcto. gracias. Pero aquí va el ingrediente superior a este punto. El Eterno deja esta dieta porque el comer se vuelve parte de la naturaleza. Quiere decir que cuando tú comes algo lo hace parte de tu naturaleza. Hacerlo parte de tu naturaleza o nuestra naturaleza para conjugarlo, quiere decir que tomamos parte de sus características. ¿Por qué el Eterno prohíbe? ¿Es porque es un Dios que quiere vernos aburridos? No, no, no. Nos da una instrucción para que elevemos nuestras almas, nuestro espíritu, para que tengamos un nivel de conciencia distinta, de obediencia. Quiere decir que la prohibición de estos animales siempre seguirán. A que Yeshua lo santificó todo, Yeshua no santificó nada. Y recuerde, Pedro hasta lo último, Hechos 10, Pedro tuvo la visión y vio que bajaba un lienzo y había animales impuros y la voz que dijo, Pedro, mata y coma. Y Pedro dijo, ninguna cosa inmunda he comido jamás. 3 veces tuvo la visión y luego le apareció a donde él estaba orando, en la casa de Simón el Curtidor, llegó un enviado de Cornelio y la Ruach HaKodesh le dijo, vaya con ellos, no se resista, dándole a entender que la visión no se refería al alimento, sino para acercar al gentil de Cornelio dentro de la comunidad hebrea. ¿Ves? A lo que yo santifique no lo llames inmundo. No es que él santificó la comida. Él no santificó esto. Si él dijo que esto no era correcto y esto no era correcto, va a permanecer porque es un mandamiento eterno. Lo que le está diciendo y dándole a entender que era el concepto que tenían los hebreos hacia el mundo gentil que le llamaban impuro. Por lo tanto, le dice que no le llame impuro a los gentiles que lo está acercando para ser parte de la comunidad. Y así inicia el resto de las naciones a ser parte de Israel o a ser parte del pueblo de Israel dentro de la comunidad hebrea. Así que sigue igual. No lo que Hashem puso que se debe comer, lo que debemos de comer, y lo que no debemos de comer, no lo debemos de comer. Ahí les doy ese apuntico para ver si es que llegamos allá, aunque no creo, hay mucho que masticar hoy. ¿Alguien más tiene pregunta? More, yo tengo una pregunta, pero estos... perdón. A ver, uno No, por uno. que me regáleme el versículo del lienzo, el que habla del lienzo. Hechos 10. Tiene que leerlo todo, al final de Hechos 10, por la mitad. Hechos 10, ahí está. Y por eso es que cuando él llega a la casa de Cornelio, le dice, tú sabes que judíos y gentiles no se pueden ver, pero el Eterno me ha dicho. Entonces no se está refiriendo a la comida, sino a acercar al Goín dentro del pueblo. Dígame, Esperancita, cuénteme. Bueno,
es sobre el octavo día, y cuando estábamos hablando de Adán, que Java, pues el Eterno creó a los dos, o sea, Java estaba dentro de Adán. Entonces, ¿cuándo fue extraída Java? Ahí es porque ellos tropezaron, estaba hablando del octavo día, pero ¿cuándo fue? Es difícil saber cuándo fue extraída Java esa es mi pregunta. ¿Cuándo fue extraída Java de Adán? Correcto, ahí está el asunto. El octavo día, formada, fue la palabra que dije. Dije, fue creada en el mismo día, porque Vano Niembra lo creó, y cuando lo formó la parte masculina que le da la anatomía, le da su figura, y ese es el prototipo que tenemos. Pero Java quedó dentro de Adán. Pero al octavo día, después de Shabbat, vino Java, ¿ya? Java viene al octavo día. Es formada, no creada. Creada ya estaba. ¿Listo? Ok, al octavo día, Sí, después del es Shabbat, formada. salió Java digamos que el Eterno, bueno, en la escritura dice que le hizo dormir a Adán, ¿no? Correcto. Sí. Y después, Porque cuando le dio cuando se despierta de ese día, ¿sí? Es que él ve hueso de mi hueso y carne de mis carnes. Porque cuando le dio para que le pusiera nombre a todos los animales, ¿sí? Y le dice que no es bueno que el hombre esté solo, parece que Adán sí anduvo echándole por ahí como el ojito a alguien por ahí. Lo malo de Adán fue, o no lo malo, que no halló nada semejante a él, pero que le dio el ojo. Y quién sabe qué más cosas, no de pecado, no de maldad, porque era un hombre puro y santo, ¿sí? Pero si el texto dice que no halló para él algo semejante, pareciera que él sí le miró a alguien ahí, venga ahí, y qué, pero no halló algo semejante a él. Y ese es el asunto. ¿Sí? More, pero estamos hablando de animales porque se supone que era solamente Adán el único que estaba en el Edén. Bueno, aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas que la religión nos ha ocultado, pero lo más seguro que yo lo pongo como anécdota o como chiste, pero dice que buscó. Si usted lee bien, dice, y no halló. El texto dice, y no halló. El mismo texto hebreo, y no halló. ¿Sí? Quiere decir que no halló algo semejante a él. Algo semejante a él. Entonces él vio que todo tenía pareja y todo andaba en pareja. Obviamente que sí fue así. Pero no halló. No fue que falló, no halló. Ahí es donde el bendito sea dice que lo hizo caer en sueño y sacó la parte femenina que estaba dentro de él y la formó. Y cuando él despierta del sueño, es que dice hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto, le llamó ¿cómo? ¿Cómo le llamó? Adán. ¿Cómo se llama ella? Isha, Adán. Java. No, Java. no. Adán, dice varona. Le dio el mismo nombre de él, porque el varón fue tomado. Literal. El Isha es el principio anterior de la creación, que ese es su estado espiritual. Y luego que viene a ser Java, madre de las naciones, o madre de la humanidad, que es Java, que se traduce al español fonéticamente como Eva, que es madre de la humanidad. Pero él no le puso así inicialmente, ¿correcto? Sino que es varón, porque el varón fue tomado. More, Eso es lo que, Señor, Una perdón, pregunta. eso es lo que el otro día yo quería decir sobre las letras del tetragramatón, que cuando una pareja lícita, un matrimonio lícito se une en el Eterno, pues se une, no me acuerdo qué letras, del tetragramatón, y ahí viene la Sejina del Eterno. Vuelven a ser otra vez una sola de carne. eso se trata. Sí, ahí Bereshit Ese lo tema es dice. muy interesante. Sí, claro, Bereshit lo dice, claro, Bereshit lo dice. Pero si tú hallas, Esperancita, si tú hallas la otra persona,
Eso iba a Quiere decir, preguntar, More. quiere Eso iba- decir, Ahí está Esperancita, la que cuestión. si tú estás sola, es porque la que tuviste no era. La tuya anda por ahí. Amén. Oye, More, si estás no soltera hay porque la entonces, tuya está por ahí. ¿Sí? Cuéntame, More, Deiris. eso iba para allá. Es decir, que cuando ella dijo una unión lícita, eso del lícito, para no empezar ahora a la nueva moda bueno, en fin, el tema tema generacional de los géneros. Estoy hablando, la relación lícita tiene que ser las almas gemelas si se casa, si se une con alguien que no es el que creó, el fue creado en la eternidad. ¿No es lícita? ¿Es llamada relación no lícita? De acuerdo a la Torá, no. O de acuerdo a las palabras de Yeshua, no. Dice que lo que el Eterno unió no lo separa el hombre. Ah, ok. Lo que el Eterno unió no lo separa el hombre. Y lo que unió fue ya en la eternidad. Lo separó para que se vuelvan a encontrar. Pero circunstancialmente suceden cosas. Por Ah, eso solo te complementa con quien tú viniste del cielo. lo que el Eterno unió en la eternidad, no lo Eso separe es acá este Mateo, cuerpo. Mateo 19. Mateo 19. Es Mateo 19. Dice, lo que Hashem unió no lo separa el hombre. No dice lo que unió el rabino, el moré, el juez, el pastor. No, no, no. O tus deseos, tus hormonas. Dice, lo que Hashem unió no lo separa el hombre. More, una pregunta. Hola, Uno, Pati. hola, bueno, uno podría, no sé, estudiar, se me ocurre, ¿no? Uno podría estudiar mucho más ese tema y esa palabra, por ejemplo, para predicar a las personas de la comunidad LGBTI. Lo digo porque ellas tienden es a tener un rechazo hacia el sexo contrario y no, digamos, como que fragmentan, se distorsiona esa identidad en el Señor y sufren mucho, ¿no? Pero, pues, no, yo sé que pues esto no sé si lo pueda contestar ahora, pero uno no podría como ahondar mucho más en eso para Claro, llegarle a esas personas desde la palabra. claro que sí, para eso está ahí escrita, Patti. Para eso está ahí en código, que desafortunadamente no se lo ha tomado, porque se desconoce estas cosas, es distinto, es que hay un código. Mire, por lo mucho el trans, pues para cualquier lado que sea el trans, ¿cierto? Hombre o mujer, que haga transformación. Solo con su saliva se puede demostrar. Ahora que los hombres que se vuelven mujeres, que son, mejor dicho, más lindas que una mujer, solo con una saliva se puede mostrar que él es hombre. Así no tenga lo que le pusieron allí. Y ella, así se ponga otra cosa que no le dieron, ¿sí? Solo con una saliva se puede cambiar. Así que el tema no es que se siente hombre o se siente mujer, no. Es un tema de un desorden de arriba, no es demoníaco. No, eso son pasiones y deseos. O sea, tampoco es que tiene un demonio como la religión dijo, no, simplemente son deseos, simplemente son deseos. Y esos deseos es que llevan a estas personas a ese nivel y la energía es tan fuerte que mire eso, que termina haciendo transformaciones y ayudándose con las cirugías. ¿Ves? Esto es muy, muy interesante llevarlo y llegar a ese punto. Bueno, Maestro, buenos días. Eh, hola, Luz. hola. Yo creo que sería importante como en algún momento poder que nos pudieras ampliar sobre las almas gemelas, que me parece muy importante. Y te quería Claro, hacer otra pregunta en relación con lo Y que muchas amén. veces uno no entiende de lo que tú decías sobre lo de Adán, ¿sí? Lo que tú dices, bueno, pues necesariamente, imagino si él estaba solo, pues estaba buscando a alguien, ¿cierto? Porque yo también nunca he entendido por qué Noé estaba desnudo, ¿sí? Nunca entendí, o sea, no entendí en la escritura por qué él se embriagó y se desnudó. ¿Le pasó algo? ¿Le hicieron algo? O sea, no entendí. claro. Entonces, Hubo eh, Luz, hubo un acceso carnal no lícito.
porque ¿De el los hijos? texto dice, sí, del hijo menor, del nieto parece. Dice, y supo lo que su hijo Dios menor le hizo. mío. Por eso vuelta, estando en un estado de pureza, de santidad, de limpieza, vuelta se oscurece la humanidad. Viene pecado. No es que él se desnudó, lo desnudaron. ¿Sí? El texto Ay, dice, supo lo que su hijo le había hecho. Así literal, le había hecho. Y por eso lo maldijo. Él no lo maldijo porque lo vio en peloto, no. Sino que hubo algo abusivo en su estado de ebrio que él estaba. ¿Ya? Hay más cosas. Vuelta, repito, hay tantas cosas aquí que la sí, religión no lo toca, pero es necesario saber las cosas. ¿Correcto? sí, maestro, gracias, gracias. Bueno, en cuanto que había más, vea, yo les voy a decir, hay cosas que yo voy por encimita, pero el texto de fondo dice más cositas. Ejemplo, dice que el Eterno colocó a Adán en el huerto del Edén, ¿cierto? Para que lo labrase y lo cuidase. Otra vez. Esto no es dentro de la parashá, solamente es un apunte dentro de las preguntas. Para que lo labrase y lo cuidase. La pregunta aquí es, listo, lo labrase quiere decir que lo trabajara, pero lo cuidase ¿de quién? ¿De quién? Si no había más. Dos. Si no había más humano. Dos. Dice que después que Caín mata a Abel, es marcado y lo sacan y se va errante. Y llega a un lugar, a un pueblo que le coloca un nombre y encuentra mujer, encuentra habitante. Venga, ¿de a dónde son estos habitantes? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa ahí? Ah, que se multiplicaron en la relación de hermanos. No tiene sentido. Sí había más habitantes. Sí había más habitantes. Sino que Hashem está Correcto. contando la historia. Pero quieto, no se me van aquí More, a cable. More, ¿Ah? Muy pero es que interesante. nos tienes, More, More. Señores, uno por uno. Ok, yo. Estamos hablando de ese pasaje que dice, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. No, Es decir, señora, eso ya no, está. no, es Eso está. decir, estoy hablando de los habitantes que cambiaron, que vinieron acá y que después no pudieron haber regresado porque pecaron. los No, supervigilantes son los que tú dices. eso ya está, ¿Sí? eso ya están en el capítulo 6. No, yo estoy refiriéndome al capítulo 4. Del 4 al 6 hay muchos años. ¿De dónde salieron entonces? Maestro, Por eso le digo, maestro, tranquila, no se me queme, no se les va a quemar los cables. ¿Ah? Tranquila, maestro, calma. una pregunta. Y la, Hay más cosas, pero como nadie se interesa de mirarlo, entonces, y solamente se limitan a una codificación religiosa y repiten lo mismo y no se detienen a indagar, ese es el problema. Sí, por favor, ¿quién está hablando allí? Discúlpame. Puedes preguntar. maestro, ¿la serpiente fue una serpiente y si representa a Satanás? No, la palabra serpiente que aparece es Nahash. La palabra Nahash. Y Nahash no traduce Satanás. Inclusive el valor numérico de Nahash es el mismo valor numérico de las letras de Mashiach. Ahí les dejo para que tampoco se me crucen los cables, porque ahí sí le cruzarían más los cables. Así que despacito. Ya son preguntas a otro nivel. Sí, tiene el mismo valor numérico. Y serpiente no traduce Satanás. La palabra hebrea es Nahash. Y esa es la clave, ¿correcto? Pero no era una serpiente, no era una serpiente como se dice. La realidad lo representa como una serpiente. Ahora, ya que hizo la pregunta Luz, escucha. Verso 1 del capítulo 3 del libro de Bereshit. Nos retrocedimos y no voy a responderle. Esta es la última
y peguémonos la para allá. Capítulo 3, verso 1 dice que el Eterno colocó a Adán dentro del huerto del Edén y dice, y la serpiente era más astuta que el resto de los animales del campo. La pregunta es, ¿cómo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Dónde estaba? Eso es una buena pregunta dentro de ese análisis escritural. Pareciera que la serpiente, como la estoy citando en español, y Nahas hacía parte, era parte de ese campo, hacía parte del huerto del Edén. No fue que entró, no fue que llegó, hacía parte de ahí, ya estaba ahí. ¿Ves? Y si ya estaba ahí, dice que era más astuta que el resto de los animales del campo. Entonces, si esto es el Eterno nos está relatando las escrituras y nos está mostrando, ¿sí? Estas cosas, entonces nos está diciendo, si el Edén es una figura del cuerpo, el Edén, como dice que colocó a Adán allí, ¿sí? Literalmente existe el personaje, pero no está hablando, no está relatando. Entonces quiere decir que Adán representa el espíritu y el Edén representa, el huerto representa la naturaleza, o sea, el cuerpo. Y si dentro del cuerpo ya hacía parte el Nahas, el Satán, entonces esto representa como la inclinación al mal. ¿Ves? Y entonces no es un animal más, pero la figura. Dios no puede maldecir una serpiente, es un animal que es bueno, que no es, que es creación. Entonces es una figura que está presentando, y la figura que está presentando, que está tomando de la serpiente, es una representación, entonces está haciéndose referencia al Yacer Jara, o sea, a la inclinación al mal. Y a esa inclinación al mal que se le llama Satanás. ¿Correcto, Luz? O sea, aquí hay que entrar hay que entrar más detalle. Y aquí ya se nos desfigura ese personaje que luego en la Edad Media va a tomar mucha fuerza y hasta el día de hoy va a tener como mucho protagonismo. Inclusive, con todo respeto digo esto, en la iglesia cristiana habla más de Satanás que del mismo Dios. Habla más del malo que del mismo creador. Y tiene más, por ejemplo, en internet veo un tipo como el Centroamérica que solo dice, hijo del diablo, hijo del diablo. O sea, solo tiene a Satanás en su boca y no a Dios. Entonces uno, ¿qué puede pensar de ese tipo de personas? ¿Ah? Que no tiene coherencia en sí mismo y que tiene más lo negativo que lo positivo, ¿correcto? Yo prefiero hablar más de Jesús que del mismo Satán, porque Yehoshua lo venció. Y ahí avanzamos. Entremos pues. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? More, Sí. para conectar un poco el tema de los animales que se sacrifican y que son para alimento kosher, ¿sí? El kosher. Sí. Si vemos bien, aquí lo que estamos es restaurando algo, ¿sí? Sí, Y fue señor. a través de la alimentación. Entonces, Hashem vuelve y da el mismo mandamiento, la misma misbot de otra manera, un poco más específica o más desglosada, no sé cómo explicarlo, pero bueno. El asunto es que ahora se come y hay cosas que no se comen. Lo mismo que se le dijo al principio a Adán y a Eva. Esto comes, esto no comes. Pero la diferencia es que él no tenía ese mandamiento, digamos, ahorita. Se lo están entregando, hasta ahorita se lo están entregando para que lo pueda ejercer. Escrito, lo tenía oral. Hago la claridad. Lo Shalom, tenía oral. escrito. Tenía oral, no lo tenía escrito. Ahora se lo están dando escrito. ¿Ya? Pero Adán representa la humanidad. Y como Adán significa humanidad, entonces nos lo está dando a toda la humanidad. Pero en cabeza de Israel. ¿Correcto? Pero es lo mismo. Gracias, Juanito. Toda rabá. ¿Alguien más, por favor? More, Señor. Señor si Vanegas. hablamos otro poquitico de los alimentos kosher, significa que esos alimentos kosher me permiten llegar a santidad y alcanzar esa divinidad que tanto anhelo, o ese supremo llamamiento. Si yo sigo comiendo
lo que hasta el momento he estado comiendo y no le hago caso al Eterno en ese mandamiento, seguramente como se convierte ese alimento en parte de mi cuerpo no alcanza a ser elevado. ¿Es posible? Oye, pero llegaste y la cogiste, correcto. No significa que te salvo, te condena el no comer o el comer, no. Entonces, lo que está diciendo es que te va a librar de enfermedades y te va a elevar la conciencia a la obediencia. Lo que el Eterno está colocando, esto negativo, estos mandamientos negativos, no comerás, no harás esto, es para que entremos en el principio de obedecerle, de caminar la palabra, y al caminar la palabra alcanzamos eso que tanto anhelamos o que tanto buscamos, que es la transformación de nuestra naturaleza. Alimentarme bien es como una garrocha para alcanzarlo, para saltar. Sí, es parte, no es el todo, es parte. Yeshua comía kosher, los talmidim comían kosher, y por eso motivo, pero no podemos aquí aplicar el método adventista. El método adventista es que ellos no comen unas cosas, pero sí fornican, sí adulteran, sí mienten, no todos, pero en su mayoría, pero hacen énfasis que si guardan el sábado y comen lo limpio que ellos consideran, entonces alcanzan la salvación. Eso es una mentira. Es el conjunto de todo. Pero lo que nos da la gracia para alcanzar la vida eterna es conocer al Eterno. Y conocer al Eterno es la función. Y de eso tiene que ver con obediencia al mandamiento, iniciando el reconocimiento con Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén. More, ¿Se entendió More. lo que dije? Señor Arqui, cuénteme. Pregunta, si la esposa ya viene, la mujer ya venía allá creada con el marido, entonces en un gran porcentaje mucha gente aquí se podría decir que está mal unida, mal casada la persona incorrecta. Por eso es que tú ves que no está funcionando la familia es disfuncional, Arqui, claro, Arqui. Pero otra vez repito, como la gente no se ha interesado de saber, de conocer, de hacer las cosas bien, entonces se ha guiado por su naturaleza, ¿ves? Y por la naturaleza erramos, por la naturaleza pecamos, por la naturaleza no obedecemos, porque en el caso de nosotros los hombres, somos muy visibles, ¿cierto? Somos muy visibles, nos gusta ver, y entonces inclusive a veces vemos tanto que nos desviamos. Dice, ay, esto es lo que me recitó el Señor, ay, esto está más bueno, uy, esto está más bueno. Si nosotros tenemos la visión clara, como Adán, cuando vio a Java, dice, esto es carne de mis carnes, reconoce el propósito aquí, la costumbre judía o la tradición nos enseña que cuando nace una niña se siembra un árbol. Cuando nace un niño se siembra otro árbol. Cuando ellos crecen y se van a casar, se cortan esos árboles para hacer la jupá, dando a entender que el propósito aquí en este plano es encontrarnos con la persona que fuimos creados, que fuimos separados para volvernos a unir. ¿Correcto? Aunque dije que no iba a responder más de Génesis, otra vez me la hizo. Me imagino que tenía mucha inquietud. Entremos en la parashá, por favor. Pero espere, More, pero espere, listo, ya para terminar ahí. Pero bueno, la persona se casó mal. Y ahí que, Maestro. ahí de todas maneras le toca legalizar esa situación y seguir para adelante, ¿no? Sí, sí. El 90% vive, el 90% vive una vida frustrada de esa manera y solo un 10% alcanzan a transformar las cosas. ¿Sí? Claro, porque Sí. si ya hiciste, inclusive la misma Torah dice que hay una que no puedes abandonar, que si la niña es en el estado que nació, o sea, pura, y tú como hombre te llegas a ella y tienes con ella no te puedes separar, dando a entender que tienes que mantener esa pureza y dándonos una oportunidad. Pero el propósito es que nos encontremos con la persona que fuimos creados, ¿correcto? Obviamente que aquí todo esto está truncado,
Esto está troncado, pero el creador es bueno y organiza las cosas de una manera extraña y rara. Conocí el caso de un rabino que el padre le designó a su esposa, pero resultó que escuchen bien esto, él no quiso porque no le gustaba y se casó con otra persona. El papá hasta ahí le habló porque ellos son así de soberbio, y él se casó con otra persona, vivió 10 años con esa persona y esa persona se muere, quedó viudo, y en el momento que quedó viudo tuvo como 10 años más así con una niña y la otra persona también se había casado y también quedó viuda y como a los 10 años se vuelven a encontrar, o sea, 20 años después se encuentran y le dicen, hola, que tú eres fulano, sí, ¿qué tal? Ah, que nuestros padres nos habían dado para casarnos, que sí. Y iniciaron una relación allí y ahí estuvieron, ¿ves? Y entonces él es rabino ahorita, ya murió, y él escribió un libro sobre las almas gemelas, ¿ves? Y ahí se los voy a citar. Y hay otro detalle muy bueno de Isa Luria, que dice que Isa Luria fue uno de los grandes rabinos cabalistas de este plan, y murió muy joven. Isa Luria fue el Ari, fue uno de los grandes sabios de aquí, de la Edad Media. Y este hombre, ¿qué pasó? ¿No me están escuchando? Sí, ¿Aló? More, fuerte y claro. Ah, bueno, More, gracias. Sí, ¿se sí, le escucha? More, ¿el escuchamos, libro le se llama escuchamos. así, Almas Gemelas? Permítame terminar esta idea de Isa Luria. Y entonces Isa Luria se casó, su esposa se murió y él ya estaba mayorcito, ¿sí? No tan viejo, pero mayorcito, maduro. Y su madre, él oraba en un altillo, o sea, una casa alta, y su madre le llevaba todas las mañanas un té, le llevaba a él. Y ese día la mamá estaba enferma y le pidió a la vecina que le llevara el té. Y la vecina era una joven, una muchacha joven bonita. Y la muchacha joven le subió el té a el rabino y Saluria, pero cuando ella subió al altillo que él estaba orando, ella vio que él estaba orando con otra persona, habían dos personas. Entonces ella baja y prepara otro té y se lo sube. Cuando él sale de la oración, abre sus ojos y ve dos té. Se baja corriendo y le dice, mamá, toda la vida mi esposa me ha subido un té y tú siempre me has subido un té, porque hay 2 tazas de té en mi lugar de oración. Entonces la mamá dice, mi hijito, yo no fui que le subí el té, yo le pedí a la vecina que le llevara el té. Entonces, y él dice, ¿cómo así? Entonces fue y le llevó a la muchacha y le dijo, venga, usted me subió el té porque mi mamá me dijo que usted lo había subido. Sí, ¿por qué subió 2 té? Entonces ella le dijo, lo que pasa es que me pareció muy grosero que yo le lleve a usted al rabino y a la otra persona no le lleve. Entonces él dijo, ¿cuál otra persona? Es que usted estaba orando con otra persona. Entonces ahí él entendió que ella era su alma gemela porque ni su primera esposa ni su madre había visto que él oraba con Elías. Elías venía a enseñarle los misterios de la Torá y nadie lo había visto, sino que lo vio esta niña. Entonces él entendió que esa niña era su alma gemela y se casó con ella. El alma gemela es la que te complementa para que podamos elevar nuestra conciencia en este plano. Amén. Arki. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ahí vamos. ¿Quién más, por favor? ¿Cómo se llama el More, libro que dijiste? ¿Cómo se llama el libro? Almas gemelas de Isaluria y está otro, ya les doy el nombre. ¿Cómo Es un, cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe el autor? Isaac Luria, como suena. O a veces, aunque él no escribió con su discípulo, pero le ponen el nombre de él. El Ari, se llama el Ari, el Santo Ari. Él no escribió ni un libro, pero sus discípulos escribieron como 200 libros de él, en el nombre de él.
Se llama Las Almas Gemelas, búsquela. Es muy interesante. ¿Alguien más? More, pero eso que usted cuenta allí es en carne propia de él, o eso es como una anécdota. No. Vida propia, vida. Es el testimonio de él. Isa Luria es el que tuvo la revelación de lo que hoy conocemos como el árbol de la Sefirot, el árbol de las vidas. Isa Luria fue el que tuvo la revelación de lo que es el Keter, lo que es el Holma, lo que son las 9 emanaciones. A él le debemos toda esa ilustración de conocimiento. Isa Luria fue el que tuvo la revelación dentro de la Torá, en la cual cómo volver a transformar nuestra naturaleza física en un estado espiritual en vida y cómo alcanzar la divinidad. O sea, fue uno de los hombres más grandes y más sabios que existió en este planeta, un cabalista tremendo que vivió entre el año 1400. ¿Oyeron? O sea, es un tipo, wow, ese sí es un sabio. Entonces, ahí les dejo ese dato. ¿Quién más, por favor? More, discúlpenos por habernos desviado de la parasha. Ya no me... Pero este tema es muy interesante y cuando tenga tiempo, pues sería bueno, o cuando sea oportuno. Sí, más bien cuando haya oportunidad entre los temas. Sí, gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, maestro, por favor. Correcto. Entonces, la parashá de hoy, Juanito, ayúdenos a ubicarnos porque esta gente se fue por el otro lado. Juanito. Juan David. Sí, More, sí, estoy aquí, tranquilo. Ayúdame a organizar para... ya son las 2:15. Bueno, vamos a redondear. Shemini, la parashá Shemini, nos lleva a que nosotros comprendamos y entendamos que va justamente hasta el capítulo 11, que se refiere sobre la comida kosher y limpia, la consagración de Aarón. Aquí en el capítulo 9 y 10 está la consagración de Aarón, pero también está la muerte de los hijos de Aarón. ¿Correcto? Aarón llega a ejercer como sacerdote, pero primero va a un funeral. Pasa por el dolor, por los 2 hijos que prendieron fuego extraño. Y luego ejerce como sacerdote y tiene que mantenerse como sacerdote en ese orden de idea, conectando a Israel o consagrando a Israel al Eterno y representando al pueblo ante el Eterno. Quiere decir que esta parashá nos lleva al alimento y la siguiente parashá va a ser la mujer parturienta. Para hablar de eso, quiere decir que depende mucho lo que comamos para que el Mesías se forme en nosotros. Depende mucho, y el comer no solamente está en el alimento físico, sino el comer espiritualmente, que nos alimentamos por el oído, por el sentido del oído. Así que sí depende mucho de lo que, porque eso es lo que nos va a formar la percepción de la vida. ¿Cómo nos forma la percepción de cómo vemos, de cómo entendemos, de cómo vivimos? Con los 5 sentidos que tenemos que redimir y rescatar para que los pongamos al servicio del Espíritu. Porque nuestra percepción de la vida es cómo vemos, cómo oímos, cómo leemos, cómo tocamos, cómo gustamos. Y eso nos forma una percepción. Y la percepción no es la realidad, pero para este plano es nuestra realidad. Pero esa realidad es relativa y nosotros tenemos que pasar a nuestra realidad clara y específica, que es el fundamento de las cosas. ¿Ves? Entonces, ahí donde tenemos que trabajar, y esta parashá nos lleva justamente a ese propósito. Por eso nos habla de ese 8º día, para que podamos reiniciarnos, y nos está dando un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo para que iniciemos de esta, es la primera parashá de Pesach, siempre va a ser esta, la primera parashá de Pesach, para decirnos, Hashem te perdonó, nos liberó, nos ha dado una oportunidad, caminemos en esa libertad, caminemos en esa obediencia, caminemos en esa autoridad, caminemos en ese poder. Baruch Hashem. Ahí la dejamos hoy. A las 6 de la tarde tenemos More.
Espera un momentico, ya le doy la palabra y tenemos el servicio de Bicurín hoy, ¿correcto? Hoy es Bicurín. O sea, nuestro Adón Yeshua resucita después de Hagdalá, después de las 6 de la tarde, que ya es el primer día de la semana, que viene siendo el octavo, ¿correcto? Shalom para todos. Y aquí me quedo, tranquilo. Tengan 10 minutos más para que ustedes puedan preguntar y responderle. Bueno, ¿alguien más? More iba a conectarlo ahí con lo que había dicho Pablo precisamente, que dice que temo como a Eva la serpiente engañó y sus sentidos fueron extraviados. Entonces, muy asertivo para mirar que esta es una experiencia sensitiva y eso es lo que se debe corregir. Sí, sí. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Sí. Gracias, Juanito. Lo veo muy asertivo hoy. Está pegando. ¿Ah? Baruch Hashem. ¿Alguien más? Esperanza, Luz, Patricia, señor Vanega. Señor Vanega, cuénteme. Cuando tú me hablas de percepción, que fue lo último que tocaste hoy de la paracha, esa percepción que tiene que ver con ese pecado de Nadab y Abiú. Interesantísimo, muy interesante. Hay una prohibición luego de allí, ¿no? Y la prohibición luego de allí es que pareciera que ellos se acercaron, pareciera no, porque dice que no entrarán mucho el vino. Ellos se acercaron a ofrecer esta ofrenda, pero parece que iban como muy ebrios, tenían mucho vino y ahí se les va a prohibir que para acercarse al altar no tienen que tomar vino, cero alcohol. Entonces ahí vemos que el tema del gusto los llevó a ello, pero también pareciera que hay algo más, que hay un tema de la visión, porque el texto hebreo nos deja ver que ellos como si tocaron la divinidad, como si fueron atraídos por el conocer más del Eterno, y eso los lleva a hacer ese fuego extraño. ¿Ves? El texto nos deja ver que estos muchachos quisieron pasar el nivel de donde estaba Moshe, porque era fascinante que Moshe traía la palabra. Quiero decir esto aquí. Todo lo que el Eterno le dijo a Moshe, Moshe no todo se lo dijo a Israel. ¿Ves? Pero Moshe le dijo a Israel, o sea, lo que está escrito es solo lo que el Eterno le dijo que le dijera. Y el resto Moshe lo dejó en clave, lo dejó codificado para las generaciones venideras, para que entendamos el propósito del Eterno. ¿Me estoy dando a entender? Sí, señor. Ahora, ahí está el asunto, porque estos muchachos prendieron fuego extraño y fueron consumidos. Baruch Hashem. Así, no tan profundo, perdóname, no tan profundo significaría que definitivamente cuando uno más sabe del Eterno es cuando más cuidado debo tener con las cosas del Eterno. Porque viene la soberbia y el orgullo. Entre más sabes y más conoces, somos más propensos a ser vulnerables en el orgullo espiritual y la soberbia espiritual. ¿Ves? Somos más vulnerables. Más cuando hay humildad y sencillez, estamos poniendo la fortaleza y estamos blindándonos para no sucumbir o no caer en esas áreas que son dañinas, peores, inclusive que otras cosas. ¿Correcto? Tómame incluso y sígueme, dice el maestro. Eso es lo que... Sí, señor. Cuénteme, o Patricia. Sí, una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Por qué para unos sí puede ser descodificado y para otros no? No, las generaciones. Mira lo que dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 3. Dice, esto no fue para otras generaciones, sino para este tiempo. ¿Sí? Y el mismo Daniel dice, sella estas palabras que para el tiempo del fin. O sea, el Eterno deja cosas para eso. No para unas personas, para otras no, sino para las personas que lo buscan. Y es claro, dice que escondió de los sabios y de los entendidos, pero se los devela a los niños. ¿Sí ves?
a los niños, dice, Sí. y a los humildes. Está dando clave quienes pueden llegar a ese nivel o a ese conocimiento. Es que la More, sabiduría del entonces, cielo, sí. la sabiduría del cielo es como el tesoro, yo digo siempre, como aquellos que son ¿cómo se llama? Alguien me ayuda, que buscan tesoro, guaqueros, que dice que cuando el guaquero encuentra la guaca, la marca, y si la guaca ve que él es un avaro, un soberbio, un altivo, un tipo con todas esas características negativas, la guaca se le corre, se le va. Pero si el guaquero, el que encuentra el guaquero, es de un corazón limpio y que va a compartir, entonces la encuentra, la halla. Esas son las riquezas espirituales. Esto se le oculta a aquellos que son soberbios y altivos y solo se le devela a los humildes y sencillos. Pero está abierta para ellos. Hay que tener esa característica para llegar a este nivel a descubrir estas riquezas, estas perlas que están en las escrituras. Pero es para toda una generación, Patricia. ¿Correcto? Señor, sí, pero no será por eso precisamente Otra vez. que ¿Se no te será fue por ahí? eso, no, aquí ya me escucha. Sí, ahora sí. No será por eso precisamente que no se debe juzgar nada de nadie, porque cuando uno habla de una denominación o de otra, desde un conocimiento, aunque sea mayor que la de la otra, está menospreciando a los otros que también son personas, porque yo veo lo que usted decía con relación a que entre más se conoce, más se puede pues enorgullecer la persona y es un filo muy delgado para devolverse pensando que está avanzando. La verdad es que sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. O sea, hay que hacer las cosas como son, la verdad es que sí. Pero hay que también caer en cuenta una sola cosita allí, Patti. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la persona. Creo que contra la persona somos seres humanos y tenemos faltas y errores y que no tenemos por qué juzgar ni atacar. Y otra cosa es declarar la doctrina, que sí hay que declararla, pero con amor, con espíritu. A veces se nos va la mano, a veces no estamos en la madurez correcta y estamos en ese filo. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y acepto tu recomendación y es correcta. ¿Listo, Pati? Sí, muchas gracias, maestro. Es correcta, eso es así. Porque esto es un filo muy delgado y es una línea borrosa, porque entre más posiblemente entramos en una soberbia, un orgullo que no nos lleva a nada, a nada. Y es más, retrocedemos, no avanzamos. En cambio, los otros, que aunque no tengan tanto conocimiento, perdónenme allí, y no tengan tanta cosa, pero si obedecen y andan humildemente, alcanzan más cosas. Recuerde que no nos van a hacer una prueba del saber, sino cómo vivimos, ¿correcto? Amén. More, yo Consigo. cito la parte que dice Pablo con respecto al conocimiento al Eterno, que él dice, si alguien debe jactarse, jáctese en conocer al Eterno. Creo que hace referencia más bien a esa parte y creería que nunca nadie lo llega a conocer porque las profundidades del Eterno, no sé, More, corríjame, yo sé que Él nos dejó códigos y la Torah tiene muchos mensajes escondidos que hasta ahorita estamos escudriñando, porque antes solamente como que no poníamos en práctica esa palabra de escudriñar las escrituras, pero ese tema sí es un hilo muy delgado de que a veces sí la jactancia o la soberbia que llega a decir, yo conozco al Eterno, pero ¿quién pudiera hacerlo? Ni siquiera Pablo, que era fariseo de fariseos. Correcto. El texto nos llama y nos exhorta a eso, Deiri. Lo dice Shaul, dice que el único, y lo dice el profeta, dice que en esto me conocerás, y el propósito es conocerlo. Pero sí conocemos lo que necesitamos conocer o lo que debemos de conocer. Créeme que Adán conoció lo que tenía que conocer. Abraham conoció lo que tenía que conocer. Para eso le alcanzó, ¿sí? Y Lo nosotros cual quiere tenemos que... decir, ¿Cómo? lo cual quiere decir, de acuerdo a lo que está citando More, es que el Sí. Eterno se le revela de manera diferente a personas, porque incluso acabo de decir algo
que lo que el Señor le había revelado a Moisés o a Moshe, Moshe no se lo revelaba al pueblo, me imagino que es porque el pueblo no lo entendía como Moshe lo entendía. Correcto. ¿Por qué eres tan sabia? Si ustedes me ponen cuidado a las palabras que yo digo, y no las digo por retórica ni por palabra, y humildemente lo digo, lo estoy diciendo por lo que el Padre me está poniendo a expresarlo. Todos llegamos a conocer lo que necesitamos conocer, pero hay unos que pasamos un poquito más allá o pasan un poquito más allá, ¿sí? Pero ya todo ya está dado y está dicho, porque el que lo alcanzó se llama Yeshua, y de ahí para acá todos tenemos que alcanzar eso. No vamos a pasar nunca más allá. Llegamos a donde él llegó, que es la formación del cuerpo, ¿ves? Pero obvio que llegamos más a que uno. Pero recuerda esto, dice que el Eterno coloca el querer como el hacer conforme en su voluntad. O sea, no hay una restricción para nadie, sino las medidas que nosotros nos ponemos, ¿ya? Y la disposición que tengamos. Pero lo que necesitamos lo llegamos a tener, y creo que ese es el nivel de madurez, y eso ya se vuelve algo sólido. Mientras no llegamos a lo sólido, estamos en el filo muy delgadito que nos podemos pasar a cosas que en vez de bien es mal. ¿Correcto? Correcto, amén, More. Listo. Moshe tuvo muchas cosas y Moshe entendió. Mire, por ejemplo, Moshe dice que llegó a ser un Benei Elohim y nadie más de allá. Y el otro fue Yehoshua, ¿ves? Y de ahí para acá ya abrió la puerta. Pero aunque llegó a ser Benei Elohim, no le alcanzó a abrir la puerta. En cambio, Yehoshua sí abrió la puerta y fue el camino. Entonces sería el camino Moshe. Y Moshe no es el camino. El camino es Yehoshua. ¿Ves? Sí, pero Moshe alcanzó un alto nivel. Claro, claro, llegó a ser Benei Elohim. Es más, dice que murió, pero el cuerpo no se enterró. ¿Ah? Es más, dice que lo enterró el Eterno. Lo más seguro que también fue transformado como Elías y como Enoch, porque ni siquiera se sabe dónde está el cuerpo de él. Bueno, cuando lleguemos a esa paracha miramos más esos detalles. Gracias, More, interesante ese tema. Listo. ¿Alguien más? Sí. Hombre, el Señor. Eterno le dijo a Moshe que iba a levantar uno semejante a él. Sí. Haciendo referencia al maestro. Correcto. Como se le dijo, a ti no te alcanzó, pero lo que tenías que hacer lo hiciste. Y ese es el motivo que le dice que él no va a introducir a Israel a la tierra prometida, sino su discípulo, o sea, Josué. Y por eso viene el profeta, porque también Moshe también hizo algo que no tenía que hacerlo. Y aunque el Eterno lo perdonó, pero ese es el motivo que no le alcanzó. Golpeó la roca. Ahí fue su soberbia. Por More, eso es que ¿Ah? More, cuando dice la palabra que todo lo que anhela tu corazón, está refiriéndose a todo lo que anhela tu mente, pero en la realidad, en la verdadera realidad. Sí, el corazón es referente al espíritu y el espíritu es la referencia de la mente, del pensamiento. Es todo lo que hay allí, sí, señor. Pero no, Sí, señor. pero no en esta tierra, sino en la verdadera realidad. Es posible que tenga consecuencias en esta tierra, en esta vivencia, en esta temporalidad que tenemos, pero se está refiriendo es a la verdadera realidad. Todo lo que anhele tu corazón con respecto de mí, lo obtendrás. Pero tienes que transformarlo aquí para obtenerlo, porque dice, Sí, sí, Juan claro. dice que lo veremos tal cual, en Pero es primera que de no Juan. pero es que no me debería de preocupar, porque si estoy anhelando una cosa noble, como dice Juan, de buen proceder, de buen pensamiento, todas estas cosas, a ellas trata de lograr. Está refiriendo a la verdadera realidad, que es grande y corporalidad. Sí, claro, pero o sea, yo veo que ya aquí la charla ya está bastante elevadita y las preguntas que están haciendo es elevadita, y me gustaría que el resto que están aquí pequeños vayan cogiendo cositas para poder alimentarse y comer, ¿correcto? O sea, lo que sucede es que, mira,
justo. Todo tiene que pasar aquí. Para pasar al siguiente nivel, tiene que ganarlo en este nivel. O si no, no lo pasamos, no lo logramos. ¿Ya? Sí, pero yo no me refiero a que no tenga que alcanzarlo acá, yo lo entiendo, More. Yo lo que entiendo es que el verdadero anhelo de mi corazón debe ser mi verdadera realidad, no la realidad pasajera de este mundo. Ah, sí, 100% de acuerdo. Es 100% de acuerdo. Tiene que ver más con lo interior que con el exterior. ¿Sí? Pero recuerda que la mayoría vive más acá que allá. ¿Sí? Sí, Y señor. por eso se vive más acá que allá. Se vive más en de buscar un nombre, de ser reconocido, de tener buenos dígitos en la cuenta y no buscamos lo permanente, lo verdadero, que es lo que estamos enseñando. Ahora, sin dejarlo uno, podemos hacer lo otro. ¿Correcto? Sí. Pero Sí. teniendo claro Por el eso, objetivo. por eso también entiendo que a veces los temas se desvían. No te preocupes. Sí, es cierto, es cierto. Toda raba. ¿Alguien más? No, ¿Quién? pues nos dejaste nos dejas siempre muy provocados, maestro, muchas cosas. Pero No, bueno, estamos pero bueno, solamente. Dime. ahí vamos descubriendo. No, pues muy provocados. Y creo que es un privilegio porque lo que yo dije la vez pasada, solamente la revelación del Espíritu hace ver la verdad de todo lo que tú dices. Entonces uno queda, o yo quedo plop, replop, pero quedo muy, muy feliz de entender tantas cosas. Creo que para mí la conciencia es darse cuenta de. Entonces, para mí esto es un proceso maravilloso. Gracias, maestro. Indiscutiblemente vamos en ese proceso y es todo, es un equipo, porque ahora nos toca es una unidad y en la fuerza. Alguien me preguntaba ayer entonces, para todo, el poder está en la unidad, señores y señoras. El poder está en la unidad. Dice que cuando se termine la dispersión del poder, entonces se restaurarán todas las cosas. Dispersión. Entonces, mientras el poder está disperso, pensando una cosa y otra, en lo individual, en que yo sé, en que yo puedo, hay una dispersión. Y como dijo Patti, me gusta lo que dijo Patti. O sea, seamos prácticos. Aunque yo soy el que digo más, utilizo, pero como para edificar, para ayudar en el aspecto de edificar, porque toca de esa manera, ¿sí? No podemos ser despectivos, ni arrogantes, ni soberbios con los demás. Más bien, tendámosles puente, abrámosles puente, que podamos ayudarles. ¿Correcto? Para allá vamos. A todos los pastores, a todos los líderes que se han quedado, que el Eterno les extienda y que les mande ángeles y que haya esta oportunidad de conocer, porque ya los tiempos se dieron, ya los tiempos ya están dados, no hay nada más que hacer. Necesitamos trabajar y edificar esto, armar lo que tenemos que armar y veremos todo. Hoy aquí veo a Miguelito Méndez. Miguelito, cuénteme. Shalom, More, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi profe? Cuéntame. Bien, More, bien, gracias al Todopoderoso, bien por aquí, adquiriendo un poco más de sabiduría. ¿Llegaste a toda la parashá o solamente llegaste? Eh, no, gran parte, antes, mucho antes de las 12. Correcto, entonces dime, ¿tienes pregunta, inquietud o un aporte? No, no, todo está claro, More. Bueno, salúdeme a su esposa y a su hermosa hija. Bueno, Amén, gracias, igualmente. More, un aporte. señor. Si se trata de unidad y tú hablas de esa unidad que no se debe dispersar, pues también se trata de una energía y se habla de la energía del eterno, la energía creadora. Y si lo ponemos como ejemplo, pues no es lo mismo una energía concentrada que una energía dispersa. Estás en lo cierto, chaparrón. Estás en lo cierto.
O sea, esa energía concentrada es lo que se crea la bomba. ¿Se acuerdan que yo hace 5 años le venía diciendo a ustedes que yo estaba formando era un reactor nuclear para enriquecer uranios espiritualmente, para crear esto? Este es el cuerpo. Si concentramos la energía en lo personal, en lo particular, hacemos un cuerpo que concentramos la energía más grande y hacemos que lo que está pasando en otros países también fluya aquí y lo que fluye aquí fluye allá y podemos conectar el cuerpo, porque no somos un todo, somos parte de un todo. Pero aquí en Colombia estamos siendo una punta de lanza para ayudar a muchos a encontrar esta raíz, esta realidad. Hay muchas congregaciones mesiánicas, pero no todos están viendo esto. Hay muchas congregaciones cristianas, pero no todos lo están buscando. Entonces, busquemos hacer ese puente para que ellos alcancen el propósito y vayan más allá de la salvación. Algunos no les alcanzará, dirán, no, yo no necesito eso, yo con la salvación lo tengo, está bien. Otros dirán, no, yo solamente quiero ser parte de la mujer, está bien. Pero algunos que están dentro de esas congregaciones dirán, no, si hay algo más, yo quiero. Entonces, ahí es donde necesitamos concentrar esa energía, concentrar ese poder para levantar esta antorcha bien alto, para hacer una referencia. ¿Correcto? Amén, maestro, amén, amén. Eso es lo que necesitamos. Y no es un lugar de 4 paredes. No es un lugar de 4 paredes, porque las personas pueden estar en sus lugares, pero conectadas con esta energía y con este espíritu de alcanzar las cosas y con este propósito. Bueno. Señor. Buenos días a todos, buenos días, More. Para hacer un aporte. Señor Giovanni, claro que sí, lo escuchamos. More, en estos momentos me acuerdo de un texto, de unas palabras de nuestro rabí Joshua. En estos momentos me acuerdo de un texto, de unas palabras de rabí Joshua, donde dice que una casa dividida contra sí mismo perece. ¿Cierto? Sí, señor. Están hablando ahorita de la unidad. Quiero hacer Siempre he trabajado por la unidad en la comunidad. Tal vez en algunos momentos he ofendido, he causado choques, pero mi intención siempre ha sido la unidad de la comunidad en cabeza tuya. Bereshit precisamente comienza con la palabra Bereshit. La primera palabra es Bet, que significa casa, que significa habitación. Tiene otra palabra que es la Resh, que significa alto, excelente, primicia, lo mejor de lo mejor. Entonces el Eterno de entrada el Eterno nos da una habitación con todo lo mejor, no para vivir divididos, para que cada cual coja por su lado, entienda las cosas por su lado. Por eso es importante tener una cabeza, en el caso tuyo. Si seguimos viviendo con egos muy marcados y no tener en cuenta la comunidad que el Eterno nos ha puesto y seguimos divagando de aquí para allá tratando de encontrar verdades donde no las hay, va a seguir habiendo división y no vamos a llegar a ningún lado. Ese es mi aporte. Toda rabá, mi hermano, y es correcto, pero también es respetable y los tiempos también hay que respetarlo, porque hay gente que viene de muchos años sus congregaciones y se siente muy bien y es una relación que han levantado. Y si ahí puede crear puentes, y si ahí puede hacer, la Escritura dice también que el que está conmigo no desparrama, quiere decir que si ellos pueden hacer esa labor, Baruch Hashem, pero lo que dices es verdad. Si nosotros nos unimos, hacemos que esto más se una, hacemos que esto más funcione, hacemos que esto sea más masticable. Yo le doy la gloria, le doy la gloria al Señor. Recordemos que somos seres humanos o seres como lo que somos viviendo una experiencia espiritual y realmente estamos viviendo un Edén acá, dependiendo de cómo yo quiero asumirla y vivir.
Sí, cuénteme. Gracias. Baruch Hashem. Lo que estaba queriendo decir, More, es que precisamente estamos viviendo ese Bereshit aquí. Lo estamos viviendo. El Eterno nos manda a vivirlo aquí, a crearlo aquí, a transformarlo aquí. Cuando su merced ha hecho énfasis en la transformación, es eso. Es instalar a través de mi emuná en Hashem ese Edén. Ese principio. Bueno, principio tampoco se puede traducir como tal. Se puede traducir, se puede crear esa realidad. Y es nuestro deber crear esa realidad. Yo estoy creando mi realidad y cada uno en sí, pero se va a reflejar en nuestra hija. Está muy bien y es un amén, Giovanni, que de este pesa dejémoslo del pasado y creemos y comenzamos a creer este Bereshit mínimo para nosotros para que sea nuestra realidad. También la res, aunque alto como referencia, no literal, es Rosh, que es cabeza. Por eso Bereshit te viene Rosh. Entonces comencemos a crear desde hoy una mejor relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los hermanos, con nuestros jefes. Comencemos a hacer algo nuevo, comencemos a hacer algo que realmente nos ayude. ¿Sí? Hagamos eso. Bueno, gracias, Giovanni. Muy amable, gracias. Entonces, los espero a las 6 de la tarde para que celebremos Bikurim y elevemos la primicia para que el Eterno nos provea todo el año y aunque en esta circunstancia nos dé la semilla para presentarla y que esa cosecha sea al 100%, pero si llega al 30 men, si llega al 60 men, pero que le apuntamos es al 100. Bendito sea su nombre. Recuerde esto, que el Eterno nos ha bendecido para bendecir y la manera de mantenernos en esto es que podamos ayudarnos correctamente y ayudemos a crecer y avanzar y a poder transmitir esta palabra. A Patricia le digo gracias por ese aporte y a cada uno de sus aportes, muchas gracias. Estamos allí y seamos sabios, seamos prudentes, no ofendamos a nadie y recuerden que el tema es que vivamos para el Señor, no para los hombres, ¿correcto? Y lo que sepamos es para practicarlo, no para enorgullecernos ni llenarnos de soberbia, sino que quedamos más humildes y más sencillos como hijos del Señor. Amén. Amén. Amén, More, gracias. Amén, así correcto. Es, así a es. las 6 de la tarde los espero. Si no hay más preguntas, los espero a las 6 de la tarde. Juanito manda el link para que nos podamos conectar. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias. Bueno, shalom, shalom. Bendiciones, shalom. Shalom. Hashem Elokan B'chol B'chol Levavi Levavi V'chavda Shimcha Li'aylam V'chavda Shimcha Li'aylam Li'aylam Hashem Elokai B'chol B'chol Marcelito, Sami. Hola, gusto, pastor.
Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Eterno. ¿Qué más de cosas, hombre? ¿Cómo vas todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el Todo, encierro? pues muy bien, gracias al Padre, pues no me siento, digamos, en encierro, nada, normal. Debe Así tener uno la así es. confianza en Él y no desesperarse en nada. Así es, mi hermano. ¿Y qué más? Bones, Juan. Sí, señor, sí, señor. Yo, mijo, ¿cómo vas? Giovanni, ¿Qué hace, gordito? Señor, buenos días, buenos ¿cómo vas? días. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué más, Justín? ¿Qué cuenta? Bien. Bien, Bien, hermano, bien. gracias a Dios. Hola, Chévere Giovanni, estuvo buenos esto. días. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Marcelo, ¿qué hubo, hermano? Marcelo, Marcelino, está trabajando, me imagino. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? Bien, ¿Qué hermano, cuentan? gracias a Dios. ¿Cómo va Joa? ¿Cómo va la familia? Aquí bien, en cuarentenados. Bueno, ¿a qué tiempo bonito este? Maravilloso, Sí, sí, sí. maravilloso, Así es, maravilloso. así es. A mí me llegó como anillo al dedo. Con vacaciones y todo, mijo. No, esto tenía que tenerlo. Era Así, ahora o ahora. así tenía que pasar y así lo dispuso el Eterno. Gracias al Padre por eso. Sí, señor. Entonces, ¿qué Sí. muchachos? Nos vemos por la tardecita, ¿les parece? A las 6. Vale, vale. Listo, mi Listo, hermano. pastor. Listo, Justicico, pastor. Bueno, buen almuerzo para todos. Shalom. Shalom.